Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar conectadas en este Facebook Live. Hoy es 3 de mayo de 2021 y estamos en Colombia en un estado absoluto de conmoción. Tenemos una tragedia realmente pasando en las calles. Para este momento, las ONGs de derechos humanos han reportado 21 asesinatos de parte de la policía a manifestantes. Hay 940 casos de violencia de parte de la policía. 4 víctimas de violencia sexual, 30 casos de disparos con arma de fuego, 12 víctimas con agresión en los ojos y seguimos atentos de qué está pasando. Las ciudades están militarizadas y bueno, en medio de todo esto ha llegado la noticia de que la reforma se va a volver a pasar. También ha llegado la renuncia de Carrasquilla, pero la gente sigue en las calles porque hay muchas más peticiones y una de las peticiones más importantes es la que queremos tratar hoy aquí, que es la de la reforma a la salud. Hay cosas que son estructurales del país y que se tienen que modificar, pero que hoy se están modificando para el lado absolutamente contrario. También hacemos este live bajo el entendimiento que la información ha sido demasiado poderosa y que es lo que ha llevado al empoderamiento de todos los colombianos hoy en las calles y cada uno en su lugar. Así que bueno, tenemos una invitada absolutamente increíble, una persona que conoce la salud en Colombia, que conoce todos los detalles de esta reforma que está pasando y no de hoy y no de ayer, sino desde hace muchos años, que viene militando de manera activa por la salud de los colombianos. Y es un placer enorme para mí tener hoy a Carolina Corcho, que es una mujer que admiro muchísimo. Carolina, gracias por sacarte tu tiempo para estar acá. Muchísimas gracias, Victoria, por esta invitación. Me alegra mucho. Estoy quizás escuchando un eco. No sé si es que me encontré 2 veces. ¿Tú lo escuchas? Sí, también te estoy escuchando con eco, pero no sé, ya me... Hice la verificación porque se escucha todo lo que digo. Sí, no sé qué será. Tú tienes, a ver, le preguntamos acá a alguien de los que está manejando atrás si podemos mejorar ese eco. Habla. Ahora sí, ya no tengo el eco. Bueno, te agradezco mucho, Victoria, también muy admirada con todo tu trabajo de producción y de generación, digamos, de escenarios para mostrar los problemas que tenemos en Colombia, las voces de los excluidos. Entonces, en ese sentido, agradeciendo este espacio, pues nos proponemos explicar y hacer una pedagogía lo más sencilla posible de una situación que los colombianos viven todos los días, porque todos los días los colombianos, las familias, en alguna familia han tenido que enfrentar el sistema de salud. Pero estos temas se presentan de manera muy técnica, de manera muy elaborada, muy compleja. Entonces, pareciese ser a veces muy difícil es que los ciudadanos entiendan lo que se decide en el Congreso de la República. El Congreso de la República es una institución que representa a los colombianos y se supone, si los ciudadanos entendiéramos las decisiones que se toman allá sobre nuestras vidas, sobre nuestro futuro, sobre los aportes que hacemos los colombianos, yo pensaría que en este momento la ciudadanía colombiana tendría que ir a cerrar esa corporación, cuyas mayorías no están respondiendo a las necesidades que tenemos. Entonces, toda mi disposición y quisiera de pronto que me plantearas metodológicamente cómo trabajaríamos. Bueno, antes que nada agradecer, hay 1.400 personas conectadas en este momento escuchándote. A mí lo que me gustaría es que empezáramos hablando de desde dónde parte esta modificación. O sea, venimos de un sistema que sabemos, como has dicho muchas veces, y es que el sistema de salud colombiano es el gobierno entregándole dinero que nosotros aportamos, que los colombianos aportamos, y dinero del Estado a que lo administren empresas privadas sin que pongan un peso de su capital a administrar nuestra salud. Pero también es un sistema que ha estado absolutamente digamos, en crisis. Tenemos que para el año 2019 había una tutela de salud por cada 34 segundos. Entonces, háblanos un poco, así como lo planteaste, muy pedagógicamente, como muy, en un lenguaje así como muy tradicional, digamos, normal. Cuéntanos del modelo de salud que vienen los colombianos y de esa urgencia que hay, sí, de reformar la salud, pero quizás no hacia el camino que se está planteando. ¿Cuál es este modelo de hoy?
Bueno, hay un asunto que tenemos que entender los colombianos. El sistema de salud en Colombia es de financiación pública. ¿Quiénes financiamos el sistema de salud en Colombia? Los colombianos, con los aportes que hacen los trabajadores cuando pagan la OPS en su nómina y con los impuestos de los colombianos vía el presupuesto general de la nación. Allí no hay capitales privados ni inversionistas. Todas esas clínicas que ustedes ven se construyen con recursos de los colombianos, así sean clínicas privadas, así sean EPS particulares, es con recursos públicos. Eso es muy importante, casi en su totalidad. Esto no es ni siquiera un sistema como el de Estados Unidos, donde hay capitalistas que invierten. Aquí no hay capitalistas que estén invirtiendo acá. Si vamos a ser estrictos, esto es un sistema donde particulares extraen rentas públicas del Estado, lo que es peor. No es solamente el negocio de la salud, sino el negocio con los recursos que no son de ellos. Así es muy fácil ser empresario, por supuesto. Pues si a mí me dan la plata, entonces ¿esto cómo opera? Un EPS, por cada afiliado que tenga, el Estado con los recursos de los colombianos le entrega 800.000 pesos aproximadamente al año. Esto es lo que se llama la UPC. Un EPS que tenga 3 millones de afiliados recibe 8 por 3, 2.4 billones de pesos pulpitos que les entregan a las EPS para poder hacer la prestación de servicios. De esos 2.4 billones de pesos por ley, la EPS se puede quedar con el 10%, 240.000 millones de pesos se lo queda para gastos administrativos, que son de ellos, sin hacer nada, sin poner capitales. ¿Cuánto puede llegar ese presupuesto, Carolina? ¿Cuánto puede llegar ese presupuesto sumando las 42 EPS que hay actualmente? El presupuesto en total, la última cifra son aproximadamente 40 billones de pesos en Colombia. Puede ser un poco más por los aumentos, pero estamos hablando de 40 billones de los colombianos. Aquí no estamos hablando. ¿Existe otro país con este modelo? No, ninguno, ni siquiera Chile. Chile reversó en eso. Ni siquiera el modelo de Estados Unidos es absolutamente perverso, pero allá hay capitalistas que invierten recursos, aquí no hay capitalistas, aquí simplemente hay unas entidades que recogen plata de los colombianos. Ese es el núcleo de todas las reformas a la salud. ¿Cuál es la discusión? La Corte Constitucional en Colombia, que ha sido la garante, digamos, de muchos de los derechos. Si hoy podemos poner una tutela para que usted le entreguen un pañal, para que le entreguen un tratamiento, es porque existe una institución llamada Corte, que tiene un poder, es un contrapoder muy grande frente al gobierno, que ha puesto en cintura a los gobiernos colombianos para garantizar que se presten el mayor número de servicios de salud. Las EPS que reciben toda esa plata, lo que han querido siempre es que tengan que prestar menos servicios. Entonces han inventado la figura del plan obligatorio de salud, el plan de beneficios. Entre más pequeño sea el paquete de servicios que yo tenga que prestar, que yo pueda autorizar, pues más platica me queda, más ahorrito tenemos, porque estos recursos que las CPS los recaudan a través del sector financiero, los bancos. Cuando usted paga a Medimás, a Sanitas, a usted le paga un banco. Son billones de pesos en los bancos de los recaudos de los trabajadores y los aportes haciendo especulación, porque un banco hace con eso mucha plata, con eso hace aportes en la bolsa, presta plata, la pone a rendir. No hay poder humano en este país que haya logrado exigirle a los bancos que digan qué hacen con los rendimientos financieros de esos billones de pesos, porque eso da rendimientos financieros y eso debería ser reinvertido en el sistema. Eso no se ha hecho. Por eso los que están detrás de las EPS son los bancos, para recaudar ese recurso. Y lo más conveniente siempre ha sido cómo recortamos y damos menos platica, menos tratamientos para que tengamos más platica. Ese es el quid de las últimas reformas de la salud en Colombia. Ese es el centro, eso es la ley 100. Ese es el centro de eso. ¿Cierto? Okay. ¿Qué es esta reforma? Es eso. Para que sinteticemos un poco esta primera idea, que me parece importante dejar claro cómo funciona hoy la salud también para todas las personas nuevas que se han unido, más de 1.700 personas, ya 2.700 conectados.
Es como sintetizar lo que nos viene explicando la doctora Corcho, y es que la ley 100 lo que hace es pasar dinero público, el dinero que aportamos todos los trabajadores para que nos paguen el sueldo, eso que hacemos ese aporte a la salud para que nos puedan pagar, que suma 40 billones aproximadamente anuales, se lo entregan a privados que no hacen ninguna inversión y que con ese dinero construyen las clínicas que después nos niegan atención, y que empezaron a pasar los escándalos como empezaron a pasar en el 2009 de las carrozas de la muerte y todas estas cosas. Todo eso se ha hecho con dinero público, pero además con una lógica de ganancia en la que ellos, las EPS, han venido ganando dinero con ese dinero nuestro, que han creado bienes, clínicas, emporios, universidades, con dinero que debería ser destinado exclusivamente a la atención de la salud de los colombianos, y eso no está pasando. Así que en el año, Carolina, para hacer un poco de historia, 2009-2015 se empieza a escribir una nueva reforma de la mano de la Junta Médica y como un llamado como a que realmente se garantice el derecho a la salud. ¿En qué momento empieza el clamor desde los médicos a decir acá estamos perdiendo? ¿En qué momento hace ese aporte la Junta Médica? A partir de ese núcleo duro que se definió en Colombia en la Ley 100 de 1993, en Colombia han fallecido por mortalidad evitable 1.300.000 colombianos entre 1998 y 2010, cifras oficiales del Instituto Nacional de Salud. Mortalidad evitable en Colombia. En Colombia se ponen 220.000 tutelas anuales para pedir servicios a las EPS que tendrían que estar entregando. Y en Colombia, el año antes de la pandemia, había 1 millón de quejas por inatención ante la Superintendencia de Salud. El año pasado, en el primer semestre, ya llevábamos 700.000, y el resto es lo que cada uno de ustedes pueden vivir en la cotidianidad, que el ciudadano colombiano lo vive. Lo que pasa es que no entiende por qué le pasa eso. No es que no hayan los recursos, los hay. ¿Qué pasa entonces? En el 2015, las agremiaciones médicas y la sociedad civil, no solo las agremiaciones médicas, diversas organizaciones del país, generamos una propuesta de ley estatutaria para que en Colombia se recoja todos los logros de la tutela y se declare la salud como derecho humano fundamental. Esto no puede ser un negocio. Esa reforma, esa ley estatutaria pasa el trámite en el Congreso. Milagrosamente sale en contra de la voluntad de quien era el ministro de Salud en ese momento, el doctor Alejandro Gaviria, principal opositor de esta ley estatutaria. Eso está plenamente documentado, y del derecho fundamental a la salud. Yo quiero hacer la nota de color, Carolina, si me lo permite, y es que cuando anuncian esta ley estatutaria, lo que dice el ministro en ese momento es que entonces lo que la Corte quiere poner es a comer langosta a todos los colombianos, diciendo que entonces ahora todos vamos a tener una salud de primera calidad, como si nadie la mereciera. Entonces quería hacer esa notica de color. El ministro Alejandro Gaviria, hoy perfilado como uno de los presidenciables, así que los ciudadanos no podemos olvidar esos detalles. Muy bien. ¿Qué es un derecho fundamental? Un derecho fundamental implica el acceso igualitario y universal por parte de todos los ciudadanos. No puede haber diferencia entre el estrato 5 o la población rural urbana como las hay hoy en Colombia. Eso es lo que le molestaba al doctor Gaviria cuando decía la Corte quiere que todos comamos langosta, que todos seamos iguales. Es que los derechos fundamentales todos somos iguales, frente al Estado, frente a la ley, frente a la vida. Finalmente esa discusión se ganó en la Corte Constitucional. Sin embargo, esa ley estatutaria la engavetaron y empezaron a hacer una contrarreforma para mantener el negocio de las EPS, de las prepagadas, para seguir segmentando la población, negando servicios de salud, mediante decretos presidenciales y resoluciones del ministro de Salud. Eso es lo que se ha hecho. Pongámosle nombre a esto, Carolina. ¿Quién era el presidente en ese momento? El presidente era Juan Manuel Santos y el ministro de Salud era Alejandro Gaviria, que estuvo 6 años frente a la cartera de salud.
O sea que desde el año 2015 tenemos una ley estatutaria hecha de manos de los médicos, hecha de organizaciones sociales que pone como precedente el derecho internacional, el derecho humano a la salud, y esa ley ha sido engavetada por el presidente Santos y después por el presidente Duque. ¿Es así? Sí, señor. Con sus ministros, con sus respectivos ministros. Y lo que han hecho es continuar con el negocio de la salud por la vía sin pasar por el Congreso de la República. Sacamos resoluciones, sacamos documentos y ahí vamos apalancando el negocio. Eso ha hecho mucho daño en Colombia porque esto ha costado muchas vidas. Muchas vidas. Cuando yo les estoy hablando de 220.000 tutelas al año, es que un municipio como Chía tiene el riesgo de desaparecer. Cuando usted pone una tutela es porque está muriendo o va a perder un ojo, va a perder una pierna o algo. Son 220.000 ciudadanos que pudieron o murieron en Colombia porque no los atendieron cuando había la plata. Entonces, para poner esto en tiempo también y para dimensionarlo un poco, Carolina, la cifra del año 2019 es que cada 34 segundos se pone una tutela en Colombia reclamando el derecho a la salud. O sea, en lo que va este live, 16 minutos, imagínense cuántas tutelas se pusieron en el año 2009 reclamando un derecho básico. Sigue, Carolina, por favor. Eso lo hicieron. Lo nuevo ahora es que ellos habían decidido no volver a ir al Congreso de la República. Seguimos haciendo esto por decreto, resolución y no le paramos bolas a la ley estatutaria. Simplemente la mencionamos por ahí, pero seguimos en el negocio. Yo tengo una pregunta ahí. Existía la ley estatutaria, esta que garantizaba el derecho a la salud. Esta ley ya había sido aprobada por la Corte y faltaba que el Congreso la aprobara, o ¿cuál era el trámite que le hacía falta, digamos, para implementarla? El trámite de una ley estatutaria es primero el Congreso de la República. Esto fue aprobado por el Congreso, a pesar de que se presentó por Senado. Y por Cámara, el ministro Gaviria metió otro proyecto de ley envenenado para intentar golpear la tutela. Lo que más le ha dolido... Cambiaba lo que decía, le mantenía el nombre de ley estatutaria, pero cambiaba. Cambiaba para golpear la tutela que les ha dolido y para golpear otro asunto, y es cómo le amarramos las manos a los médicos para que no receten. Cómo los presionamos y los coaccionamos para que no le manden a los ciudadanos lo que le tienen que mandar. Esas son las dos grandes preocupaciones. Y eso todo lo estaban introduciendo por Cámara, por Senado iba la nuestra, por Cámara, luego eso se concilió y esa ley salió envenenada. Pero como es una ley estatutaria, es del orden de la Constitución, eso va a control de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Ahí es donde la Corte Constitucional la declara constitucional, pero modifica, porque el Congreso de la República no puede legislar en contra de la Constitución política, de los derechos humanos y de los compromisos del Estado colombiano en materia de derechos humanos. Si mañana el Congreso enloquece y como mayoría decide que vamos a permitir que la fuerza pública dispare, eso lo tumba la Corte. Porque, es decir, estos son estados constitucionales y democráticos. La humanidad no puede retroceder por una locura de unas mayorías. De eso se trata el Estado de Derecho. La Corte quitó todos esos micos y dejó el derecho fundamental conforme a las tutelas y a lo que ha luchado el pueblo colombiano durante muchos años. Y ahí el presidente Santos se niega a sancionar la ley. Y ahí es cuando el ministro Alejandro Gaviria dice, la Corte se equivocó, la Corte quiere que todos comamos langosta, intenta desafiar a los magistrados de la Corte. Luego, por una acción de movilización de la sociedad civil, se obliga al presidente Santos a sancionar la ley, al presidente del Congreso, y se logra el derecho fundamental a la salud en Colombia. Lo que siguió después ya es lo que ya tenemos, la negación, engavetamiento de ese derecho fundamental y sigamos en el negocio, sigamos haciendo negocios y negando servicios. Entonces, ¿qué pasó ahora? ¿Qué es lo que discutimos ahora? Ellos todo esto lo habían hecho por decretos, resoluciones y todo esto. Llega Cambio Radical y dice queremos hacer una reforma a la salud en cabeza del doctor Vargas Lleras. El gobierno no estaba interesado, el gobierno de Duque, porque el gobierno de Duque decía, ¿para qué vamos a ir al Congreso si esto ya lo podemos sacar por resolución? Eso fue lo que nos enseñó el doctor Alejandro Gaviria. ¿Cómo no pasar por el Congreso ni por la Corte y seguir haciendo, digamos, temas en contra de la ciudadanía? Y finalmente hay un acuerdo entre el gobierno y Cambio Radical y el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Fernando Ruiz es
cuota de cambio radical. Fernando Ruiz viene de dirigir el Centro Ecológico de Luis Carlos Sarmiento Angulo, porque el sector financiero, los banqueros, se dividieron el negocio en dos partes. Las EPS, a cargo, digamos, del grupo empresarial antioqueño y estos bancos para recaudar esos recursos. Y el grupo Aval decidió ingresar al negocio de la prestación de servicios a través de la oncología, y allá estuvo el ministro actual ayudándoles a montar esto. El tema es que llega y el gobierno le dice, listo, vamos a presentar esa reforma, y la presentan con mensaje de urgencia. Cuando ellos la presentan, el título es reglamentación de la ley estatutaria. Pero ¿qué sigue de ahí en adelante? Todo lo que hoy estamos criticando. Voy a hablar solamente de 3 puntos, pero podemos hablar de los que ustedes quieran, con detalle. Primer punto. El primer punto es que hay varios artículos en ese proyecto de ley que niegan servicios de salud en Colombia. Son artificios que buscan que se reduzca ese paquete por ley de la República de tratamientos que le deben prestar a los colombianos, ¿cierto? Y por esa vía se va a aumentar por cientos de miles la negación de servicios de Colombia, porque el Congreso de la República va a facultar al gobierno nacional para hacer esas restricciones a discrecionalidad. Eso es un retroceso frente a los logros de la Corte. Claro, la gente va a poner tutelas, pero mientras ponemos las tutelas, pues ahí pueden pasar muchas cosas con la vida de las personas. El segundo elemento es acabar con los hospitales públicos. Entonces, generan todos unos mecanismos para que haya asfixia económica a los hospitales públicos, fusiones, liquidaciones. La columna vertebral de cualquier sistema de salud en el mundo son los hospitales públicos. En el mundo, en Inglaterra, en Canadá, son los principales, además porque en Colombia el hospital público es el que llega a las comunidades más pobres. Este es un país con 60% de pobreza y vulnerabilidad. La Fundación Santa Fe de Bogotá no se va a ir para el Amazonas, ni para el Chocó. Allá solo llega el hospital público. Entonces, en ese sentido, hay una asfixia y liquidación de estos hospitales para entregarlos en una figura, escuchen bien, que se llama alianzas público-privadas, porque ellos dicen allí, y esto les suena muy bonito a la gente, pero ya les voy a explicar la trampa, que ellos van a utilizar alianzas público-privadas para construir hospitales en el Amazonas, en el Guainía. Entonces, que estos son los mecanismos. Les voy a explicar qué ha pasado con las alianzas público-privadas en el mundo. Las alianzas público-privadas en el Reino Unido, que fue el que empezó con esto, se trataba de que el Estado ponía la plata y los privados construían el hospital. ¿Qué descubrieron en el Reino Unido? Eso está publicado, yo les puedo mandar la publicación, que cuando construían esos hospitales con esas alianzas público-privadas tenían que pagar 3 veces más, salía más costoso, porque toda esa plata lo utilizaban para especulación financiera. Y pase plata, el Estado entregue plata, muchos de esos hospitales quedaban en hospitales blancos. Finalmente eso fue un negocio de especulación financiera, no una construcción de hospitales. Eso lo dijimos en el Congreso. Esto es para negocios, para que el Estado empiece a entregar plata a negocios de constructoras, vaya usted a saber si entreguen el hospital o no. Lo que demostraron, en el Reino Unido se acabaron las alianzas público-privadas para infraestructura hospitalaria. No existen, eso lo abolieron porque eso fue un fracaso, eso fue un saqueo de recursos de la salud. Aquí lo volvieron a introducir. Entonces, por una vía hay una reglamentación para liquidar estos hospitales y la otra abrir negocios que ya se han demostrado no construyen hospitales y sí hay mucha gente sacando jugo de ahí. ¿Quiénes son los que están interesados en eso? No sabemos. Lo otro que tenemos allí es que a través de una reforma de la salud hacen una reforma educativa para modificar los currículos médicos. Esto es gravísimo. Ustedes se imaginan el Estado definiendo cuál es el currículo de formación de un cientista social o cómo se debe formar un cineasta. Eso viola el principio de la autonomía universitaria, de la libertad de cátedra. Es un régimen, imagínense un régimen como el nazista, definiendo el currículo médico. El régimen nazi en Alemania para poder jugar con la vida humana. Eso es inaceptable, esto lo quieren
meter acá, en contra de las universidades del país, para ellos dictaminarle currículos y volver algunas carreras médicas como la medicina familiar, cursillos de mercado. Ellos necesitan médicos de mercado para ellos poder precarizar, tener mayor oferta, precarizar y no hacer contratación digna. Eso es lo que hay detrás de eso. Pero hay otro capítulo que metieron, porque debo decir, esta gente cambia esto, ellos tienen como 65 micos, y esos 65 micos los meten y los sacan. Por eso en redes ustedes ven una serie de pedagogías y después dicen, no, pero este artículo ya lo sacaron. Eso ya no es, claro, porque es que esa es la trampa. Ellos mantienen, semanalmente cambian, ¿no? Que metimos un artículo y los que ya habían sacado vuelven y los meten para confundir. Eso lo han hecho todo el tiempo. Pero en esencia es mantener estos negocios. Esa es la esencia, esa sí la mantienen. Entonces, el otro capítulo que metieron a última hora y se sacaron del sombrero es todos estos decretos. Cuando estamos en una emergencia, el gobierno tiene facultades excepcionales para tomar decisiones sobre la salud, sin controles de las cortes, sin control del Congreso, porque está en una emergencia. Entonces puede coger plata aquí para negociar con transnacionales farmacéuticas, comprar vacunas, saca plata de allá, sin que los controlen mucho, porque es una emergencia. Y además se abroga la libertad de restringir las libertades individuales. Vamos a hacer cuarentenas, vamos a encerrar a la gente. Pues en este capítulo, eso que es excepcional, que los gobiernos hacen de manera excepcional, porque esto es una democracia, el Congreso da facultades para que el gobierno haga eso de manera permanente, sin control de la Corte, ni de los jueces, ni del Congreso. Es decir, el gobierno puede hacer uso de la plata de la salud para hacer negocios en cualquier momento, diciendo que va a comprar medicamentos o va a hacer negocios con transnacionales farmacéuticas, puede tomar decisiones policíacas sobre restricciones de libertades individuales, generar sanciones, comparendos, todo eso lo meten ahí sin control y contrapesos, porque una democracia hay contrapesos. No puede haber tanto poder porque si no es una dictadura. Cuando ya hay un poder excesivo del Ejecutivo, es una dictadura. Eso también lo meten ahí. Y lo que nos preocupa es la falta de controles, que el Congreso ya dé esos superpoderes al presidente de la República para tomar casi que cualquier decisión que considere con su gabinete en este país. Ese, digamos, son algunos de los elementos, además de otros artificios que incluyen para lograr lo que ellos siempre han querido lograr. ¿Qué es lo que siempre han querido lograr? Que el Estado colombiano reconozca que esos recursos de los colombianos no son públicos, son privados. Que en el momento en que les entra a sus bolsillos, ellos ya pueden asumir que son de ellos para que no los investiguen los organismos de control, para que no los investiguen como Salucola contra... Eso es lo que ellos han soñado. Lo que pasa es que la Corte se les ha parado firme. Pero aún así, si usted ve los fallos de Saludcop, donde se robaron 1.5 billones de pesos de los colombianos, lo que ellos están diciendo en Saludcop es que ellos no sabían que esos recursos no eran públicos, que eso era privado. Si usted escucha a un director de una EPS y dice, es que yo soy una entidad privada, ¿a mí por qué me va a investigar la Contraloría? O yo veré qué hago con mi plata. Eso es lo que ellos siempre han querido. Ese es el sueño ya que quieren cristalizar. Entonces, a lo largo de todos estos micos que ellos meten y sacan, han metido un montón de artificios para intentar burlar de alguna manera la jurisprudencia de la Corte y la ley estatutaria para eludir los controles sobre estos recursos y ellos poder seguir a sus anchas haciendo lo que ya han hecho en este país, pero de manera ilegal e inconstitucional. Esa es la reforma que tienen en el Congreso de la República. Pues muy grave, Carolina. Yo creo que ahora nos has puesto así como las columnas de lo que están planeando. Y por lo que sí es muy evidente es que el negocio pues es muy bueno cuando viene de la fuerza de todos los trabajadores colombianos y ellos la pueden invertir a sus anchas y cuando ya también se ha demostrado que tienen como muy aceitadas las maneras en las que se desvían estos recursos, ¿no? Como el escándalo que hubo en el año 2019 en Saludcop y demás, ya se demostró, digamos, que tienen un modus operandi de poder desviar cantidades enormes de dinero. Estas columnas que nos planteas son tremendamente importantes, pero yo sí te voy a hablar de algunos detalles que son escandalosos y que digamos que estas columnas que tú planteas los permiten. Por ejemplo, hay una parte en la que permite sancionar a las personas por incumplimiento de tratamiento y autocuidado. O
sea, ¿a qué puede llevar esto? Por ejemplo, no me puse un tapabocas o no hice bien la dieta o quizás no me tomé bien el medicamento y ya no tengo derecho a un tratamiento. O sea, ¿a qué abre la puerta esta idea de poder sancionar a las personas por el autocuidado? Ellos pusieron ese artículo en una de las ponencias del deber de autocuidado, so pena de, si usted no cumple con su autocuidado, entonces le van a sancionar con cuotas moderadoras. Eso fue una de las cosas que retiraron. Ellos retiraron eso y en la última ponencia, ojo, les digo, ellos cambian eso cada 5 días. Cada 5 días ellos meten uno, nosotros radicamos un documento, los 8 días nos toca hacer otro documento en eso, pero eso se logró que excluyeran la obligatoriedad de la cuota moderadora para el tema del autocuidado. En la última ponencia eso ya no aparece. Ok, hablemos entonces del Lo cual caso. no quiere decir que no vaya a volver a aparecer, porque como insisto, ellos han excluido unos artículos. Nosotros decimos, ay, ya lo excluyeron, y luego vuelve a aparecer. Lo importante es hacia, o sea, siempre, o sea, todos los cambios van hacia esto, a ponerle el gasto al usuario, a limitar los gastos al médico, a limitarle la función al médico. Hay otra cosa, es que los especialistas en medicina familiar perderían su especialización. O sea, esas personas que ya hicieron esa especialización, más o menos dejaría de existir esa especialización y estos cursillos que tú mencionas lo reemplazarían, pero con un sueldo mucho más bajo. ¿Esto es así? Sí, claro, ellos quieren meterle, esto es una especialidad muy importante, las especialidades médicas son especialidades de 3 años, tiempo completo, entonces evidentemente esto es un tema de mercado, si usted aumenta la oferta y usted llega y el Congreso de la República dice vamos a formar abogados express en 3 años, se forman abogados y no hay que contratar tanta gente, eso abarata los costos del sistema, eso va dentro de la lógica del negocio de cómo abaratar personal, aún así sacrificando la autonomía universitaria e interviniendo currículos de manera grosera y desvergonzada, porque un régimen no puede meterse sobre la autonomía universitaria o la libertad de cátedra, porque si ese régimen se vuelve una dictadura o un sistema autoritario, la sociedad tiene que ser un contrapeso. Por eso es el principio de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Bueno, Carolina, te quiero hacer la última pregunta yo, porque hay un montón de gente que quiere hacer preguntas que me parecen muy valiosos, aportes súper valiosos. Y mi última pregunta es, ¿los 40 billones que se generan para la CPS podrían garantizarle el derecho a la salud desde el Estado a todos los colombianos? Nosotros hemos pensado, y eso es una discusión, Colombia tiene un gasto público en salud del 7% del PIB. Digamos que es uno de los gastos de salud más bajos de América Latina, solamente lo supera en gasto público social bajo el Ecuador. Seguramente sí sea necesario, para usted construir un Estado y una democracia, usted necesita que el Estado invierta, ¿cierto? Y usted necesita mayor gasto en las políticas sociales, seguramente se necesitará un poco. Pero es que el problema es que aquí tenemos aumentar un poco el gasto público. Pero es que el problema que aquí tenemos es que aquí come demasiada gente, es decir, entonces la plata entra a los bancos. Entonces, mientras que los bancos hacen negocio, especulan, esos rendimientos financieros deberían retornar al sistema de salud porque son recursos de los colombianos, pues ahí se queda una parte. Luego, cuando llegan a las EPS, cada una queda con el 10%. Entonces ahí se queda otra parte. Ya después los intermediarios de las EPS, porque las EPS tienen algo que también ellos intentan legalizar acá, que es la integración vertical. ¿Qué es la integración vertical? Yo soy la EPS, a mí me llega todo ese jurgo de plata. Yo tengo que contratar un hospital y una clínica para prestar servicios. Lo que hizo Saludcoop, yo construyo mis propias clínicas, porque tengo plata de los colombianos. Construyo mis clínicas y me contrato a mí mismo y me pago a mí mismo. Y me pago con las tarifas más altas, porque a mí nadie me controla. Yo defino cuánto pago, defino inclusive si le pago bien o no a los trabajadores, es el hiperpoder. Entonces, pues con todos esos intermediarios ahí, al final, los damnificados, ¿quiénes son? Los pacientes que no les terminan, porque le terminan diciendo a la gente es que no hay plata. Eso es lo que dicen los ministros de salud. Es que estamos gastando más de lo que tenemos. Es que qué es abrupto esos niños pidiendo, esos niños con discapacidad pidiendo sillas de ruedas. Por favor, ¿qué es este abuso? Esos jueces de la República tutelando los derechos y los médicos mandando medicamentos y esto quebrado. Ese es el discurso de los ministros de salud de los últimos 20 años en este país. Este sistema hay que meterle austeridad. Austeridad, austeridad es para que usted no pida el medicamento,
pero pues la austeridad no es para todos los que están ahí sacando plata sin poner valor agregado, porque hay gente sentada en un EP sin hacer nada. Un banquero es un tipo sentado, que no está viendo paciente, ahí está recibiendo plata de todos los colombianos. Así no hay plata que rinda. Por eso ese es el núcleo que hay que modificar en el sistema de salud y ese es el núcleo que ellos en esta reforma y en todas las que presentan pretenden mantener. Andrés Mauricio Paredes pregunta esto, ¿cuál sería el modelo que proponen ustedes como desde los médicos y desde las organizaciones? ¿Cuál sería un modelo que funcione teniendo en cuenta el dinero que hay, digamos? Bueno, básicamente nosotros hemos ya adelantado en los últimos 3 años una propuesta alternativa para el país, porque la protesta es muy importante y lo que los jóvenes, los ciudadanos y los trabajadores están haciendo en las calles es admirable en contra de la represión de un desgobierno que no es capaz de responder con políticas públicas, pero sí con bala, y una defensoría del pueblo que no responde y un ministerio público ausente frente a una militarización del país, atacando un enemigo que no es su enemigo. El enemigo de los ejércitos son construidos para combatir guerras de los enemigos externos, no para combatir el enemigo. El enemigo nunca es interno y el enemigo no es el ciudadano. Dicho sea de paso eso. En ese sentido, nosotros llevamos varios años ya trabajando en un articulado que tenemos ya prácticamente listo de lo que debería ser una propuesta alternativa de reforma a la salud, revisando los mejores sistemas de salud en el mundo. En Colombia le han metido en la cabeza a la gente que sin EPS ningún sistema funciona. Es que todos los sistemas del mundo funcionan sin EPS. Hasta el sistema chileno, pues. Colombia se inspiró en el sistema de seguridad chileno, pero no fue en el sistema de salud, sino en el pensional. Porque el sistema de salud chileno tiene las ISAPRES, que es el equivalente a las EPS acá, pero ahí pararon, eso es minoritario. Los sistemas de salud en el mundo, los mejores, el inglés, el canadiense, son sistemas públicos, de administración pública, con controles anticorrupción supremamente estrictos que están diseñados, con prestación de servicios pública y privada. Nosotros no estamos diciendo que vamos a cerrar la Fundación Santa Fe de Bogotá, ni más faltaba, o el Pablo Tobón Uribe. Esas instituciones deben seguir existiendo, además porque prestan una gran labor, pero aquí no se necesitan todos esos intermediarios. El sistema tiene que tener una administración descentralizada, cercana al territorio, que vuelva a lo preventivo. Nos gastamos demasiada plata en el alto costo porque no prevenimos la enfermedad, porque a las EPS no les interesa prevenir la enfermedad. No lo hacen y no lo han hecho, y eso es una de las razones por las cuales tenemos las mortalidades más altas del mundo por el COVID, por haberle entregado a las EPS la vacunación y las pruebas, ahí están los resultados. Entonces, es un sistema público descentralizado de administración pública con fuertes controles anticorrupción, con una prestación mixta público-privada, con un flujo de recursos directo hacia los que hacen el trabajo de la salud, que son las clínicas, los hospitales, los trabajadores y todo lo que se requiere, las tecnologías e insumos para atender la vida de manera expedita y directa, sin que haya metida tanta gente allí en la mitad extrayendo renta de asuntos que no han trabajado, que no lo han trabajado. Esa es una propuesta que nosotros ya tenemos pues muy detallada, que próximamente en su momento presentaremos al país. ¿Cuáles son los tiempos que tenemos los colombianos? ¿Cuándo se presenta esto? ¿Quién lo está presentando? O sea, ¿cómo podemos parar esta reforma? Bueno, entonces la reforma se supone que esta semana eso ya está radicado. Como va con mensaje de urgencia, un mensaje de urgencia significa que hay debates conjuntos de las comisiones séptimas de Senado y séptimas de la Cámara. Escuchen muy bien, comisiones séptimas. Tenemos que ponerle el ojo a senadores y representantes a la Cámara de comisiones séptimas, que son quienes tienen próximamente que definir si aprueban o no esa ponencia, si la pupitrean o no, si se ponen de espalda a la ciudadanía o van a seguir en lo mismo. Después de eso, si esto avanzara, tiene que ir a plenaria de Cámara, plenaria de Senado y luego a conciliación. Ahí terminaría el trámite. Ellos esperan reunirse esta semana, las comisiones séptimas de Cámara y Senado, para tomar definiciones al respecto.
Nosotros el día de hoy radicaremos un nuevo documento de los muchos que ya hemos radicado, porque como cambian estos semanalmente, uno radica un documento y luego apareció por artículo que habían sacado. El del autocuidado que sacaron, vuelven y lo meten, pues porque así nos ha pasado. Lo de medicina familiar ya lo habían sacado, lo volvieron a meter. Vamos a radicar otro documento sobre esta nueva ponencia que ellos presentaron, una subcomisión que reunió en las comisiones séptimas de Cámara y Senado, volviendo a solicitar el archivo al Congreso de la República, y lo publicaremos para que ustedes conozcan todos los argumentos. Sabemos que estos temas pueden ser difíciles, técnicos, pero es una pedagogía ciudadana. Los ciudadanos debemos apropiarnos de estas políticas públicas que defienden nuestra vida. Es un documentico de 5 páginas y ahí están los links para quienes quieran estudiar o quienes sean, digamos, expertos en el área de la salud, pueden trabajarlos con todo el rigor. Se ha hecho esto. Carolina, esta pregunta de Juliet Ojeda: ¿cómo los ciudadanos del común podemos ayudar y apoyar desde distintos ángulos, los que no somos ni políticos ni médicos, pero que queremos aportar? Bueno, en este momento está pasando la marcha por mi casa. Solo espero que en esta marcha los ciudadanos estén con un distanciamiento. Las calles son muy grandes, la séptima es muy grande, no tenemos por qué apiñarnos cuando tenemos, Bogotá es grande, pueden tomarse 100 cuadras y no 50. Estoy haciendo esto porque esto es importante. Además, que no estén compartiendo el agua, que le repartía el agua, luego concentración de reuniones, porque el COVID es el COVID es en este momento un pico. Quiero, digamos, dejar eso ahora que escucho la marcha. Nosotros, pues, agradecemos a la ciudadanía. Nosotros venimos en esta discusión hace muchos años, pero con la del 010, pues, en una soledad relativa, enfrentando al Congreso de la República. Ahora aparece la ciudadanía colombiana a escuchar y a entender qué es lo que se está decidiendo allá a sus espaldas, sobre su vida. Lo que nosotros pedimos es que este movimiento incorpore como una de sus peticiones el archivo de este proyecto de ley. Nosotros radicaremos esa carta solicitando ese archivo con todos los argumentos de fondo. Vamos a enfrentar los debates que sean necesarios sobre las desinformaciones, tergiversaciones, falacias y mentiras que va a salir a decir el Ministerio de Salud para confundir a la ciudadanía. Toda nuestra vida hemos trabajado en esto, hicimos la ley estatutaria, construimos el derecho fundamental a la salud en Colombia, nos sentimos preparados para enfrentar este debate. Solo necesitamos el apoyo ciudadano para solicitar el archivo y hundir este proyecto de ley en el Congreso. Bueno, doctora, pues muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por explicarnos un poco más esta reforma, lo importante también que es, una vez que la hundamos, seguir trabajando porque una ley estatutaria realmente se cumpla. Y tienes acá una fanaticada tremenda, te dicen que te quieren ver en el Senado, yo me uno a eso, que haya una representante médica con un conocimiento, digamos, profundo de la medicina. Hay mucha ilusión de que la vamos a unir. ¿A qué hashtag nos podemos unir? ¿De qué manera más podemos apoyar? Sí, estamos con el hashtag no a la reforma a la salud, que es el que estamos moviendo. Vamos a mandarlos, hoy que tenemos un evento a las 7, vamos a sacar infografía, el documento y la información que ustedes requieran. Vamos a estar publicando. Agradecemos mucho. ¿Dónde es el evento a las 7? El evento a las 7 es en el Facebook Live de la ANIR Nacional, Asociación Nacional de Internos y Residentes. En mis redes sociales también publicaremos el streaming, el YouTube, donde también se va a hacer la transmisión y lo vamos a montar pues también en el Instagram. Entonces ahí nos estaremos viendo para entender o para que inviten a otros ciudadanos que quieran entender si el gobierno dice cosas y ustedes quieren que nosotros aclaremos lo que dice el gobierno, lo aclaramos, lo explicamos, tenemos, digamos, el conocimiento para hacerlo. Listo. Bueno, doctora, desde este espacio, también desde su merced, todo el apoyo, cualquier cosa que quieran informar o compartir, estamos acá más que atentos, apoyando, bueno, también en contra a la reforma a la salud. Así que bueno. Muchas gracias, Victoria, un abrazo por todo tu apoyo desde siempre. No, gracias. Y bueno, a todos y todas las que se conectaron, muchas gracias. Sabemos que es un día tremendo. Es un día que estamos particularmente movilizados, incluso los que
no estamos saliendo a las marchas, pero bueno, hay que seguir apoyando desde donde estemos, siempre recordar que hay que ser enjambre y que vamos a poder tirar, así como se empezó a tirar la reforma tributaria, se va a tirar esto y vamos a construir el país donde realmente quepamos todos y todas. A los que están preguntando, acá se queda el live y vamos a seguir produciendo contenido en este mismo sentido hasta que podamos. Así que gracias por estar acá.